Bueno, que definitivamente mi amigo Carlos Enrique Casemiro sigue queriendo abusar de nuestros sentimientos, rompernos el corazón y sobre todo recordarnos momentos agradables que vivimos junto con Case. También vamos a ver algo de Roures TV, el socio del Barça, el tipo este que le está invirtiendo plata al Barça y cómo manipulan la información o algunas cositas en los medios de comunicación. Vamos a ver varias cositas más que interesantes, así que sin mucho más cuento, arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, parte 2. Ya saben que tengo otro canal de YouTube donde hablamos específicamente más de fútbol, salgo prácticamente yo hablando en general, más opinión, y este lo he destinado justamente a hacer video reacciones. En este momento que estoy grabando somos 1020 personas, algo impensable hace 15 días que fue que me decidí abrir este otro canal para no tener más problemas en el otro canal con YouTube. Y bueno, soy eternamente agradecido con ustedes. La verdad es que ha sido realmente increíble estos días y pues particularmente sigan apoyándolo. Hoy seguramente se me va a ir un poco largo el video, pero les aseguro que no se van a arrepentir porque vamos a reaccionar a dos cositas. Una de Carlos Enrique y lo otro de Roures TV, que de verdad yo básicamente no entiendo muchas cosas y definitivamente lo que menos entiendo a veces es como la pasividad del Real Madrid en algunas situaciones. Sin mucho más cuento, vamos a pasarnos a la pantalla como siempre hacemos. Y bueno, aquí lo que encontramos es que vemos a Carlos Enrique Casemiro en la pantalla de nuestro video. Vamos a tratar de recortar un poco esto. Y bueno, ya tenemos aquí al bueno de Case. Esto es una entrevista de algo que dice 90 minutos en español. Dice: Casemiro se ha enfrentado con muchas misiones imposibles en su carrera, como la historia del título de la Champions League 21-22, que tienes que escuchar directamente de su boca. Vamos a ir reproduciendo el video y por supuesto vamos a tener que ir pausándolo de vez en cuando para comentar unas cositas. Así que escuchemos a Cas. Casemiro, tengo 31 años, juego fútbol en el Manchester United. Vamos a hablar un poquito de mi carrera, de mi vida, de las misiones imposibles que he tenido, ¿no? Bueno, básicamente esto habla muy claramente de lo que ha hecho Casemiro en su carrera deportiva y es la especialidad de este tipo de cosas que yo particularmente no lo sabía. Parece que es algo de Paramount y pues la verdad es que está bastante interesante porque están tratando de combinar lo que hizo Casemiro con su carrera en general, sobre todo con la Champions del Madrid la 14, con la película Misión Imposible. Así que continuemos. Yo he empezado en São Paulo, luego tenía una misión de jugar en Europa y he venido a Real Madrid B, luego fui al Porto. Bueno, he tenido unas cuantas misiones imposibles. Demasiado increíble. A mí una de las cosas que más me gusta de Casemiro, y no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, es que este hombre siempre está con esa sonrisa, esa picardía, esa cosa que le ha caracterizado, ese carácter especial, porque se ve que es un hombre de muchísimo carácter, pero también se da uno cuenta que es un hombre muy noble, un hombre que ha tenido que pasar muchas cosas y muchas situaciones para llegar hasta donde está, a convertirse seguramente durante muchos años en el mejor pivote del mundo. Hoy juega en un club histórico, como él mismo lo va a decir en breve, y pues desempeñó su carrera en el club más grande de todos los tiempos, así que no es ningún dato menor. Sigamos escuchando a Carlos Enrique de Casemiro. En el mundo del fútbol es el sueño de todos los jugadores de alto nivel ganar una Champions League. Tú cuando escuchas el himno de la Champions y tú dices, wow, es la Champions. Y esta de la película tan, 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 es un ícono de las películas. Bueno, como les decía, está tratando de hacer una especie de combinar su vida, su carrera deportiva con lo que es la película Misión Imposible, que no soy partidario de esa película, no es que me guste, o sea, la verdad, si la puedo, la veo, la tengo que ver, X, pero no voy a ir a buscar esa película bajo ningún concepto. La verdad es que no soy tan amante de las películas así mentirositas. La verdad, me ha parecido interesante hasta aquí, pero ahora viene la parte emotiva, la parte que a uno le dice: Casemiro, gracias por haber elegido al Real Madrid y no solamente por eso, gracias por haberle dado tanto a esta institución que también te ha dado mucho a ti, y es importante que él sabe reconocerlo, que eso siempre va a ser importante en la vida. Cuando tú llegas a un club como Real Madrid, lo que quieres ganar y lo que transmite el club, lo que transmite la ciudad, lo que transmite todo, es ganar, es vencer. Como les digo, es alguien que tiene específicamente bien claro lo que significa el Real Madrid en la historia del fútbol. Es algo que tiene muy claro lo que tiene que hacer para estar dentro de esta institución durante muchísimos años. Es alguien que tiene muy claro cómo son las cosas y a qué se debe pegar un futbolista del Real Madrid. Y pues particularmente a mí, este tipo de hombres con carácter que siempre están ahí y que saben sobre todo lo que significa vestir ese escudo de la camiseta que está allá, que por cierto se está cayendo la de Benzema.
Es alguien que para mí siempre va a estar en un lugar muy, muy especial. Casemiro es uno de ellos. Sergio Ramos también me gustaba mucho ese carácter que tenía. Con esto de Vinicius estando Casemiro y el mismo Ramos en el terreno de juego, la cosa seguramente pintaría bastante distinta para tenerlo en cuenta. Continuemos porque aquí le preguntan sobre la final contra el Liverpool. He ganado la quinta. A ver, nosotros sabemos que en el fútbol se gana, se pierde. Pero de la forma que hemos llegado, de la remontada contra el Manchester City, de la remontada contra el París, luego el gol que hacemos contra el Chelsea, entonces... Es importante que, como les digo, él tiene muy viva esa imagen de la UEFA Champions League que ganaron, donde prácticamente se vieron superados en muchos sentidos futbolísticos y durante muchísimos minutos, pero él tiene muy claro, mis queridos estimados, que él siempre ha tenido esa sensación, de hecho lo dice antes, ganar, ganar y ganar. Y pese a que se veía todo perdido, él rememora todo eso que sucedió contra el City, contra el París, contra el mismísimo Chelsea. Así que realmente chévere que lo tenga también eso muy claro. Nosotros en la final hemos llegado muy confiantes para ganar. Ellos jugaron mejor que nosotros la final. Esto también es importante, por mucho que no les parezca, reconocer cuando el rival ha sido superior. Hay que reconocerlo, pero el fútbol es una sola cosa y se llama ganar, así que no hay mucho más que añadir en ese aspecto. Pero la atmósfera, el ambiente, la energía estaba tan positiva, estaba tan buena para nosotros que al final nosotros sabíamos que iba a ganar ese partido. Esto es un punto importante, mis amigos, de que lo diga Casemiro, porque no es la única persona que lo ha dicho. De hecho, hace poco se filtró algo de Toni Kroos. Recordarán aquel documental En el corazón de la 14ª, creo que se llama. Se escuchaba a Toni Kroos de decir, no, da igual, ganamos 30 minutos más tarde. Otro futbolista, no recuerdo ahora mismo, también comentó que ellos iban con la sabiduría de que ese partido lo iban a ganar. Es algo a tener en cuenta, esa confianza que transmitieron estos futbolistas entre ellos mismos y que salió a la luz pública luego, mucho tiempo después. Es que es de locos, es para entender lo que significa el ADN del Real Madrid. Seguimos. 90 minutos se llama la cuestión del programa, creo que es una entrevista más completa. Esta Champions que hemos ganado, si fuera una película, sí que la gente iba a decir que era demasiado grande, pero iba a enganchar mucho a la gente porque hemos tenido muchísimos momentos muy bonitos. Es como se los estaba diciendo, mis amigos, o sea, la Champions League, que ganó el Madrid hace poco, es que es algo que no se ha vivido en la vida. Una de las cosas que ha hecho rabiar más a los culés durante tanto tiempo ha sido esto, es que es impresionante lo que hemos vivido. Y repito, cada vez que tengo oportunidad o que, por ejemplo, estos días que no está jugando el Real Madrid, casi siempre me veo las remontadas, todos los partidos, casi nunca me veo el de la final, pero siempre me veo los 6 partidos de esa fase eliminatoria. Y es que todavía siento como si estoy en el aire cuando en aquellos momentos estaba todavía empezando mi canal en aquel entonces. Es que es realmente de locos definitivamente. Vamos a seguir porque ya queda realmente poco. Aquí dice Casemiro que... Sigo queriendo ganar más, por eso estoy diciendo, ¿sabes? Al final no te quedas con lo que ganó y sí de querer ganar más. Si hacemos una llamada con Tom Cruise sería mucho más fácil. Bueno, es que es interesante lo que les decía porque este hombre tiene muy claro que el Real Madrid siempre tiene que ir a buscar más y pese a que ya no está en el Madrid, que es el club que te exige ganar casi todas las temporadas, sigue queriendo ganar más. Esa hambre que tiene Casemiro por triunfar es que debería ser un ejemplo para cualquier futbolista. Esta parte de este video lo voy a dejar hasta este punto, esa parte de Casemiro, porque ahí ya empieza a hablar de la película de Tom Cruise, de no sé qué, y encima habla también del Manchester United, que realmente nos importa bien poco y no quiero hacer tampoco tan largo este video. Nos vamos a pasar ahora, en breve, para escuchar lo que les dije de TV Roures, porque aquí había un hombre que se llamaba Fernando Burgos, que creo que ustedes lo conocen, que intenta meter ahí en el programa que estaban haciendo, que se llama Goalplay, que ustedes saben a quién pertenece toda esta cuestión. Intentaba meter la cuestión esta de la sanción que le han impuesto al Barça y por supuesto sale Lama y le dice no, no saques ese tema, hablemos de lo que te preguntamos, que en ese caso se estaban refiriendo creo que a Joan Laporta sobre las declaraciones que había dicho, y el Sique Rodríguez también se lanza algo que ya lo vamos a comentar también, que creo que Sique Rodríguez fue el que sacó el tema de Negreira, así que no me sale odiarlo, pero creo que ha patinado y creo que las cosas no deberían ser así, así que pongámoslo obviamente. Y vamos a darle play al asunto porque es interesante. Escuchémoslo. Vaya programita le estoy dando así que... No, hombre, no. Es una madriditis aguda, eso es indudable, ¿no? Eso es así. Por cierto, no lo dice de Telegraph. Aquí estábamos enzarzados. Sí, que yo no lo dice No me Telegraph. saques... Esto es importante que lo digan porque él dice no lo dice de Telegraph. ¿Por qué?
porque se está hablando mucho en las últimas horas de los 100 y pico de millones que supuestamente el Real Madrid no ha reportado. Y él dice, esto no lo está diciendo The Telegraph, lo está diciendo la UEFA, que ha sancionado al Barça con 500.000 euros por mentir en el tema este de las declaraciones de presupuesto. Es que eso es muy importante y de verdad, como les digo, esta gente está tratando de compararlo de Negreira con esta barbaridad del Madrid. Pero ojo lo que dice este hombre. Ese tema. Lo dice la UEFA. El Barça ha sido sancionado con $500.000 por declarar erróneamente beneficios en el año 2022. No lo dice The Telegraph, que tiene todo nuestro respeto. Lo dice la UEFA. Otra sanción. Ya se Me parece muy interesante, chicos, lo que él dice, que les tenemos mucho respeto, pero no lo dice cualquier medio de comunicación, que muchas veces los medios de comunicación se inventarán cosas, sino que lo dice la UEFA, que algo tendrá que ver con este temita, ¿no? Es bastante importante e interesante esto, la verdad. Seguimos escuchando. investigado, pero ahora háblame de lo que te están preguntando. Madriditis aguda. Sí. Madriditis aguda. ¿Por qué? Le traslado la pregunta, sí, que tiene la Porta madriditis aguda, como dice Burgos. Ahí le lanzan la pregunta al Sique Rodríguez que creo que sí, creo que este es el hombre que sacó el tema del caso Negreira. Y bueno, particularmente, no sé si la pantalla no salió aquí cuando estaba grabando, lo cierto es que, bueno, no nos perdimos de mucho ahí. Estaba Fernando Burgos tratando de sacarlo del tema este del Barça y la sanción. Y como siempre, TV Roures censurándolo. Aquí sale el Sique Rodríguez y ojo a lo que va a decir porque me parece muy grave. Es una buena arma para desviar la atención. Como mínimo sabemos lo que tiene Laporta porque concede entrevistas, a diferencia de Florentino Pérez, que se limita a leer la hoja parroquial de los domingos en cada presentación. Se limita a leer la hoja parroquial de los domingos cada presentación. Es que, primero, cuestionando los mecanismos de un club señor para presentar a cada uno de sus futbolistas. Eso ya me parece realmente ridículo. No me parece muy grave, pero ya por ahí empezamos mal. Porque, como les digo, que este hombre venga a decirle a Florentino cómo tiene que presentar un futbolista, es que es para volarse la cabeza. Llegamos escuchando. Y que el hecho de que no les conceda entrevistas es que, bueno, algo tendrá Florentino con ustedes que seguramente no les... Florentino tonto no es. Y sabrá que ustedes son unos sinvergüenzas y que hablan muchas cosas como lo que vas a decir en este momento. Entonces tú mismo te respondes a tu pregunta acá. Cuanto más cortas las respuestas, sí que es que os vais a envenenar. ¿Es verdad o no? No, es verdad, es verdad. Lo de la hoja parroquial no lo sé. Seguid aplaudiéndolo. No da entrevistas. Lo aplaude tú, coño. Tiene media España atemorizada, pero seguid aplaudiéndole, hombre. Bueno, en este programa es precisamente en el que más le aplaudimos, pero... Bueno, lo que les estaba comentando, este hombre dice claramente que no aplaudan a Florentino, es lo que trata de decir. No aplaudan a Florentino o sigan aplaudiéndolo, lo dice irónicamente un hombre que no concede entrevistas, porque repito, tú mismo te has respondido a esa pregunta. Estás diciendo que Florentino no les concede entrevista, pero en la misma línea estás diciendo que es un hombre que tiene atemorizado a toda España. Es que yo particularmente cada día entiendo menos. O sea, ¿cómo te plantas a decir algo así? Estás difamando a alguien y encima dices que él no les concede entrevistas. Vamos a ser un poquito más lógicos en la vida y tener un poco de coherencia en lo que decimos cuando salimos a hablar frente a una cámara, frente a cualquier cosa, porque por muy pocas personas que te vean, es una irresponsabilidad decir mentiras y este hombre es un vil mentiroso. O sea, no tengo ninguna duda. Lo que les comentaba al principio del video, me parece muy curioso que el Real Madrid no agarre este tipo de declaraciones que son claramente una difamación, que Florentino tiene atemorizada a España, pero ¿como por qué o qué? ¿O en base a qué? O sea, es la parte que no entiendo. Aunque ojo, porque Florentino, cuando hablan del Real Madrid, no toma las cosas igual de cuando hablan mal de él. Así que ojito, Sigue Rodríguez, en los próximos días te llevas una pequeña sorpresita. Me parece realmente ridículo y por eso les digo, es demasiado de locos y es muy fácil difamar, hablar mierda del Real Madrid o de su presidente. Es que es absolutamente desquiciante. De todos modos, bueno, en este momento me toca despedirme. Se me ha ido un poco largo el video, pero creo que ha valido la pena. Eso lo van a decidir ustedes allá en los comentarios. No olvides dejarme tu like, suscripción, todas esas cositas que siempre ayudan y siempre importan. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.